Vale, perfecto. Entonces, vamos a continuar con nuestro temario. Vamos aún en el tema 3, que es Introducción a la Investigación, que es el más grueso de esta materia de metodología de la investigación. Vamos hoy a centrarnos en dos componentes importantísimos, claves de nuestro trabajo final, que es la definición del problema, tanto el problema general como la pregunta de investigación, en los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, y durante la clase pues voy a tratar como siempre a través de ejemplos, explicarles y no entregarles solo la teoría gruesa, sino que a través de ejemplos ustedes puedan interiorizar y que esos ejemplos les puedan servir para construir sus trabajos finales. Antes de iniciar la clase, y ahora que estamos en época de titanes caracol, traje un titán caracol que les quiero mostrar. Quienes los hayan visto, pues ya saben de quién le hablo. Quien no lo hayan visto, pues Excelente. a ver. Un titán que ha sido apoyado por algunas áreas del SENA. También habla un poco de la capacidad que tiene la entidad para acompañar proyectos de este tipo. Quiero que se fijen en cómo él, el problema que encontró lo abordó y cómo está desarrollando soluciones. Recuerden que hoy durante toda la jornada vamos a estar hablando de problemas, definición de objetivos. Entonces, como para irnos introduciendo en el tema. Una vez más, quienes no alcanzan a escucharlo por problemas de conexión y demás, en la plataforma les dejo el link y lo pueden buscar en YouTube como Faber Cortés Tecnología e Innovación 2020. El concepto de discapacidad física para mí está en el entorno. Los buses que tienen las plataformas accesibles, hay veces no les funciona, le sacan disculpas. El mejor modo de hacer equidad en la ciudad es adaptando el modelo universal. Una ciudad donde quepan todos, que sea más amable. Mi nombre es Faber Cortés, ingeniero electrónico y persona con discapacidad. Y por medio de la movilidad eléctrica quiero mejorar la inclusión y la calidad de vida de las personas usuarias de sillas de ruedas. El dispositivo Willy lo que hace es que convierte las sillas de ruedas en un ciclo eléctrico. Uno pasa de movilidad reducida a movilidad aumentada. Primero se ganó el premio de Capital Semilla y entonces dijo, mami, ahora sí sé por qué el señor me tiene en silla de ruedas. Y le dije yo, ¿cómo así? Dijo, sí, para ayudar a la gente discapacitada. En 1994 fui víctima del conflicto armado, recibí un disparo que me dejó en silla de ruedas, a mi hermano lo mataron y fue muy duro pues porque al principio me tocó enfrentar dos duelos, mi nueva condición y la falta de mi hermano. Vivirlo en carne propia para él no es una desventaja, es una ventaja. Eso le facilita llegar a más personas en situación de discapacidad en el mismo ser el test de prueba que te valida que su dispositivo sí sirve. En ciudades como Medellín, que todos sabemos que cada 2 cuadras hay una subida y cada vez más empinada, entonces necesitábamos un producto como el de él que les facilite de verdad la vida a todas las personas en situación de discapacidad. Con este dispositivo uno experimenta una sensación de movilidad y vence los obstáculos antes vetados con la silla de ruedas. Le da a uno total libertad, es como si no tuviera una moto o un carro, o sea, no necesita uno nada más. Es lindo porque en Medellín hay 117.000 personas en condición de discapacidad, así que estamos hablando de que eso podría beneficiar tranquilamente 80.000 a 90.000 personas con discapacidad. He financiado el proyecto presentándome a concursos. Capital Semilla, Fondo Emprender. No se trata de un tema que le va a resolver factores económicos a Faber, es un tema que va a resolver situaciones de ciudad. A eso quiero llegar con este dispositivo, llegarle a muchas personas para que sean felices. Bueno, haciendo referencia al video, fíjense primero en el problema que él identificó y a partir del cual él formuló su proyecto y llegó a desarrollar este dispositivo que aparte, desde mi óptica, me parece supremamente innovador. El problema básico de él es, hombre, yo vivo en una ciudad grande, Medellín, donde hay algunos buses que tienen el sistema para transportar personas con silla de ruedas, pero no todos lo tienen y no todos les sirven. Entonces, él, al ver ese problema que tenía, pues empezó a idear una solución. Parte de la solución que ideó es el dispositivo
Digo parte porque el dispositivo es solo una parte del proyecto. Fíjense que de fondo también hay un tema social, también hay un tema de colaboración con la ciudad. Él hablaba que tiene alrededor de 90,000 posibles usuarios de su dispositivo. Y lo que él hizo fue utilizar esa capacidad que en algún momento hablábamos de la creatividad. Cuando nosotros somos creativos, lo que hacemos es tomar diferentes segmentos de diferentes dispositivos, en este caso, y cómo los podemos unir para poder llegar a hacerlo. Entonces me imagino que él en su momento diría, hombre, yo tengo una silla de ruedas, tengo movilidad, pero lo que necesito es algo que me dé tracción. Hombre, están de moda las patinetas, las bicicletas eléctricas, ¿por qué no uno los dos y me monto el dispositivo? Seguramente lo habrá pensado así y llegó a ese dispositivo. Fíjense en otra cosa, y que lo hemos hablado en otras clases y más adelante lo vamos a profundizar más, es que cuando uno quiere, puede. El tema de financiación, para este caso y para muchos otros ejemplos que yo he visto, no es un obstáculo. O sea, al momento que uno se mete de frente en desarrollar sus soluciones, en el camino se va encontrando financiación. Él habla acerca de que fue beneficiario de Fondo Emprender. Eso es un fondo que tiene el SENA. De hecho, es el fondo de capital semilla más grande de Latinoamérica. Está alrededor de 150 millones en este momento. Por supuesto, hay que hacer una tarea. A uno nadie le regala o le entrega 150 millones de pesos así por así. Para que usted sea beneficiado de esos recursos, pues tiene que de fondo tener un estudio profundo de mercado, unos prototipos ya validados, una validación de mercado. Tiene que presentarse unos pitch, que es este espacio donde venden su proyecto en cierto tiempo, como el de Negociando con Tiburones, que también ya lo habíamos charlado, y logran tener, o sea, cuando se puede, bueno, seguramente habrá que trasnochar, seguramente habrá que escribir, seguramente habrá que, lo que hemos hablado, de que muchas veces le digan a uno no, que fracase, pero la idea es seguir y ir aprendiendo eso y lograr desarrollar proyectos de este tipo. Y además tiene una ventaja que resaltaba ahí el gestor, la persona que le ayudó en el diseño, y es el tema de que como él mismo es usuario del dispositivo, pues a él se le facilita mucho un punto que es clave cuando nosotros estamos desarrollando nuevos servicios o nuevos elementos que van para el público para solucionar algún problema en específico, y es la experiencia de usuario. Cómo yo valido que en realidad lo que yo diseñé es lo que el usuario quiere. Muchas veces cuando nosotros nos sentamos a diseñar soluciones, desde la óptica del diseñador es muy diferente a la óptica de la persona que va a utilizar, ¿cierto? Entonces, él tiene esa ventaja que es tanto el diseñador como la persona que va validando. Y eso pasa mucho. Sacamos los super mega productos y al final no lo compran porque no, al usuario no le gusta ese color, sino que le gusta más el color tal. O al usuario no le gusta cargar eso porque eso es muy incómodo. O bueno, cosas de este tipo. A veces eso es difícil, entonces él lo logra hacer, tiene esa ventaja. Como este problema es el tipo de problema que a mí me gustaría ver al final de esta clase, al final de este curso, y es poder identificar problemas dentro de sus comunidades y que más adelante, ojalá, después de un proceso de investigación, que es lo que estamos aprendiendo a hacer en esta materia, verlos a ustedes dentro de Titanes Caracol o que sean ustedes para las próximas clases los casos ejemplo, los casos éxito que nosotros los profes podamos utilizar para motivar a otras personas. Partiendo de eso, vamos a empezar a hablar acerca inicialmente del problema. Quiero que se fijen en lo siguiente. En todas las diapositivas de aquí para adelante van a encontrar en la parte superior izquierda donde hay unos ítems, donde está el título, resumen, problema, objetivo, marco teórico, hipótesis, metodología y bibliografía. Ese es el contenido que al final de este curso ustedes me van a entregar. Lo que está subrayado en amarillito, y lo van a ver dentro de las diapositivas, es porque estamos hablando específicamente de ese punto que es la definición del problema. Lo que vamos a hablar acá es lo que debe ir en ese pedacito de la definición del problema. Luego vamos a hablar de objetivo, la otra vamos a hablar de marco teórico, vamos a hablar de hipótesis, metodología y bibliografía. Y al final vamos a hacer el resumen de nuestro trabajo. Entonces, para que traté de hacerlo lo más organizado posible, para que empiecen a hacer esa estructuración mental de cómo va a ser el contenido y toda esta información que les voy a dar, como dónde está ya relacionada con el trabajo final.
Y acompañado donde dice observación y planteamiento del problema. Recordarán ustedes que vimos en la sesión pasada o antepasada el marco, perdón, la forma en la que podemos desarrollar investigaciones científicas, y los dos pasos iniciales eran la observación y el planteamiento del problema. Y que les hacía yo mucha énfasis en la observación. Lo vemos una vez más aquí con el caso de Faber. Observar qué problemas, cómo está nuestro entorno. Entonces, hay 4 factores claves que deberían ustedes junto con sus grupos definir para poder realizar la construcción del problema. Cuando digo definir, es que se sienten en alguno de los espacios, ya sea por Facebook, videollamada, Team, Trello, al final les voy a enseñar algunas herramientas, se sienten en un espacio, se reúnen y puedan llegar a un acuerdo desde sus diferentes regiones, y por eso hablo un poco de por qué no me gustarían trabajos individuales, porque me gustaría ver trabajos que tengan ópticas diferentes y ojalá problemas que estuvieran en las mismas regiones y ojalá se pudieran conectar y trabajar con otras personas que no hayan todavía trabajado. Recuerden que parte esencial de estos procesos de formación es también el relacionamiento que hacemos con nosotros, con quién me relaciono y qué contactos voy a quedar al final de mi formación. Eso es supremamente importante, entonces también es una invitación a ello. El primero es el tema del contexto. Todo problema que nosotros vayamos a definir, pues es clave primero conocer dónde está, quién tiene el problema, cuándo, dónde, cuáles son las causas de ese problema, si proviene de una investigación anterior o proviene de un proceso de observación que ustedes realizaron o se relaciona con algún factor que cambió, digamos, ¡pum! Llegó pandemia y en mi pueblo ya los restaurantes no pueden abrir de forma presencial. ¿Qué me invento? ¿Qué solución puedo plantear ese problema? Esto es importantísimo, el tema del contexto, porque a veces nosotros planteamos, definimos problemas que nada que tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, si yo estoy en Chocó, que llueve mucho, pues no tiene como mucho contexto, no tiene como mucho sentido definir un problema que esté enfocado con el tema de escasez de agua y que los terrenos sean áridos, ¿cierto? No tendría como mucho que ver. La idea es que el problema que ustedes van a solucionar responda a un problema real que haya dentro del entorno, dentro del contexto, dentro de sus comunidades, su municipio, su departamento, ¿sí? Si yo me uno con personas que realizan cultivos y resulta que todos tenemos el mismo problema, es el tema de comercialización y el tema de intermediarios, y a los 3, 4 integrantes del grupo nos está afectando, o dentro de las comunidades donde estamos nos está afectando, bueno, eso podría ser un problema que valdría la pena que nosotros lo empezáramos a revisar. O resulta que dentro de mi municipio hay un alto índice de desempleo. Bueno, vamos a ver qué nos podemos inventar con ese problema, a ver qué resulta del proceso de investigación. Luego están los temas de los antecedentes. En la parte de abajo de cada uno de estos ítems, pues están algunas preguntas que ustedes deberían hacerse. Estas preguntas no es que las tengan que responder, pero sí les permite a ustedes empezar a organizar sus ideas y empezar a definir como cuál es ese problema que van a atender. Entonces, en el tema de antecedentes, ¿qué se sabe sobre el problema? ¿Qué hay de información sobre ese problema? ¿Qué se ha hecho para resolver ese problema? No, que la alcaldía ya ha hecho algunas campañas, que el Ministerio de Agricultura ya está dando financiación para hacer sistemas de riego, que Fedegan está, yo qué sé, subsidiando vacunas para el ganado. Bueno, ¿qué se está haciendo frente a ese problema? ¿Qué se ha hecho? Si alguna de las soluciones que han implementado ya tuvo éxito, y si no tuvo éxito, ¿qué pasó con esa solución? ¿Será que es que le faltó de mejorar algo y hay una oportunidad para yo generar un proyecto de investigación y poder dar solución? ¿Se ha enfocado en alguna causa en particular? A veces nosotros cuando queremos solucionar problemas de nuestro contexto, no lo delimitamos y terminamos ampliándonos mucho. Y lo que nos dicen y lo que nos recomiendan los especialistas es centrarnos en algo muy puntual. Si en mi municipio con el tema de niños hay desescolaridad, hay desnutrición, hay maltrato intrafamiliar, hombre, planteemos proyectos de investigación que no le peguen a las 3 de una, sino tratemos de coger puntualmente y desarrollemos un proyecto de investigación para empezar a solucionar un problema puntual. Por ejemplo, el tema de la especialidad. ¿Qué es lo que exactamente lo que van a ayudar a resolver y qué no abordarán? Específicamente, yo me voy para el sector agropecuario,
yo me voy para el tema comercial que tiene la empresa donde estoy trabajando, yo me voy para el tema medioambiental, específicamente tener muy claro cuál es el área en la que nosotros vamos a empezar a plantear esos problemas. Y por último, que es importante, relevancia. ¿Realmente la solución de ese problema tiene sentido y realmente va a solucionar un problema que a muchos nos aquejan? Porque a veces nosotros identificamos problemas, y lo he visto, que identificamos problemas que la solución de ese problema le interesa solo a unos pocos y que está muy relacionado, por ejemplo, con un hobby o está relacionado con una costumbre muy, muy específica que tiene un grupo social. Entonces, ¿qué tan relevante, qué tan importante es esa solución que nosotros vamos a diseñar dentro de nuestro proyecto de investigación? Y hay unas preguntas. ¿Por qué es importante para la sociedad o para la profesión resolver tal problema? ¿Qué pasará si no se resuelve? ¿Quién sentirá las consecuencias? Es decir, ¿a quién afectará directamente este problema? Cuando ustedes se sienten y entre su grupo hagan este ejercicio de coger punto por punto y empezar a revisar y empezar a llegar a puntos de acuerdo, seguramente se van a encontrar, oiga, yo también en mi región tengo ese problema, vámonos por ese lado. Entonces empecemos a especializarlo, empecemos a revisar qué antecedentes hay, empecemos a ver si realmente esa solución le interesaría y es relevante para una comunidad. Aquí tengo un ejemplo, pero antes de pasar al ejemplo, quería definir 5 requerimientos que lo tengan muy presente al momento de definir su problema. Y es uno, que defina realmente el problema. Uno a veces encuentra documentos gigantes donde lo lee uno y al final dice, bueno, ¿y cuál es el problema? O sea, al final no definieron de una forma clara cuál es el problema. ¿Dónde se está produciendo el problema? Si en la China, si en Boyacá, si en Estados Unidos, si en el municipio de Tesalia, si en el Bucaramanga, ¿en qué lugar se está produciendo ese problema? Porque eso también nos va a permitir un poco delimitar cuál va a ser nuestra población que es susceptible de apropiar o de verse beneficiada con esa solución que nosotros vayamos a plantear. Se centra en un solo problema, era lo que les decía ahora, que les decía el ejemplo de los varios problemas que puedan tener niños, es centrarse en un problema muy específico, que sea escrito de forma clara y explícita, que el lector, al final, todos estos documentos que hacemos nosotros de investigación, como ya lo hemos visto, la idea de esto es sumar a una ciencia, va a estar publicado, ojalá todos nuestros trabajos terminaran publicados en alguna revista, y eso le va a servir como insumo a otros investigadores. Entonces debe estar escrito de forma clara para que sea fácil de entender. En ocasiones no es tanto lo extenso, y una de las condiciones, por ejemplo, que no puse para el trabajo final es el tema de extenso. Hay problemas que pueden estar muy bien definidos en un parrafito, como hay problemas que implican un poco más de información y necesitan más espacio. Entonces, a veces no es llenar por llenar información, sino que la información que esté ahí sea pertinente, sea clara, sea fácil para el lector de entender, y que cuando uno lea el problema diga, ah, bueno, está clarísimo cuál es el problema que van a solucionar en esta investigación. Y por último, que sea relevante, que es uno de los puntos que hablábamos atrás, que tenga relevancia, que de verdad importe, que de verdad el esfuerzo que vamos a hacer como investigadores, el ejercicio que vamos a hacer, valga la pena, y al final ojalá pueda surgir un resultado que pueda beneficiar a la sociedad o al entorno donde nosotros estamos diseñando la solución. Acá hay un ejemplo. Una escuela de secundaria de Madrid se enfrenta a una disminución en sus matrículas anuales debido a cambios demográficos que no pueden ser alterados. El director está preocupado porque cree que la inestabilidad que resulta de la incertidumbre que rodea a los contratos para el próximo año está inquietando a los maestros. Teme que si no se hace nada, los mejores maestros se irán y la imagen de la escuela se verá dañada. Clarísimo el problema. El problema que él tiene, después de que hace un pequeño contexto, es que teme que para el próximo año los docentes buenos de calidad que tiene en su colegio se vayan. Simple. Hay algo que es importante. Dentro del problema nosotros nunca debemos plantear la solución, porque eso es lo que vamos a hacer en el trabajo. Uno encuentra problemas donde está el problema y creemos que la solución es No, porque precisamente eso es lo que vamos a nosotros a encontrar, esa solución, y esa solución posible lo vamos a definir más abajo en el punto que dice hipótesis, que es donde una vez ya hayamos definido unos objetivos, hayamos buscado información en internet, ahí sí decimos, hombre, ese problema que yo planteé
yo creo que la forma adecuada de solucionarlo es de tal forma. Y luego en metodología decimos, y la forma en la que vamos a verificar que esa solución que yo planteo es la adecuada es ¿listo? Y ahí ya dejamos el problema planteado, el proyecto de investigación planteado para más adelante o que otro investigador lo quiera seguir trabajando. Y por último, referente al problema, una vez tengamos planteado ese problema, resulta muy fácil diseñar, perdóname, silencio con micrófono, diseñar nuestra pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación, ¿qué es lo que vamos a tratar de resolver dentro de nuestra investigación? Y es muy diferente, fíjense en el planteamiento. Planteamiento del problema, un problema muy cortico que puse acá. Los maestros de una escuela de Alcobendas no tienen las habilidades para reconocer u orientar adecuadamente a los niños superdotados en el aula. Entonces tenemos en una escuela donde llegan niños superdotados y los maestros de la escuela no saben cómo ni orientarlos ni reconocerlos. Ahí está clarísimo el problema. ¿Y cuál sería nuestra pregunta de investigación que se saca basada en ese problema? Y es, ¿qué técnicas prácticas pueden utilizar los maestros para identificar y guiar mejor a los niños superdotados? Esa sería la pregunta. Entonces hago el planteamiento del problema y hago una pequeña pregunta de investigación. Ahorita vamos a tener más ejemplos para que terminemos de interiorizar esto. Yo acá tengo un problema y les traigo varios ejemplos de problemas para tratar de que ustedes interioricen y me entiendan, lograr hacerme entender cuál es el concepto y hacia dónde quiero que ustedes planteen sus problemas. Entonces les tengo un caso. Imagínense esto. Estamos en una comunidad en La Guajira, en un municipio, en una vereda y en un municipio de La Guajira, donde los campesinos tradicionalmente han sembrado X o Y cultivo. Pero por el cambio climático que ha venido pasando, se ha ido erosionando el terreno, se han disminuido las lluvias, se ha incrementado la temperatura, y lo cual ha hecho e imposibilitado que esos cultivos tradicionales que venían sembrando los habitantes de esta región, pues puedan seguirlo haciendo. Y eso además ha tenido un impacto en los índices de pobreza del municipio. Ese es el problema que tenemos. Y esa comunidad necesita una solución. Esto es un ejemplo que puede ser, por ejemplo, desde sus regiones. Yo aquí traigo un planteamiento, un posible planteamiento del problema. Podría el problema ponerlo desde otro foco. Y el problema que definí acá para este ejemplo es la vereda del Salado, Urumita, Guajira. Ahí estoy diciendo y delimitando dónde es. Ya como lector me queda claro, pum, de una vez me referencio, Urumita, Guajira. Debido al cambio climático, presenta una erosión de la tierra en aumento constante, ocasionando que los cultivos que tradicionalmente se sembraban no sean productivos en las actuales condiciones del terreno, incrementando las cifras de pobreza de la vereda y el municipio. ¿Está claro el problema? Lo delimité dónde es, y a partir de ese problema pude generar una pregunta de investigación, y es: ¿qué estrategias pueden utilizar los habitantes de la vereda del Salado de Urumita, Guajira, para cultivar en las actuales condiciones del terreno y el clima? A partir de ahí empecé mi investigación. Estas dos cositas, el problema y la pregunta del problema, pues sería nuestro primer punto del entregable final, que es el problema, y dentro del problema vamos a diseñar una pregunta de investigación. Esto lo podemos ampliar muchísimo más. Yo le podría dar un poco más de contexto, podría hablar acerca de la población que hay en esa región, que tantas personas hay, podría hablar, por ejemplo, de cifras de la temperatura, según tal entidad, el incremento de la temperatura se ha visto en tal y se proyecta de tal. Podría hablar acerca de qué cercanía tiene en ellos a las fuentes hídricas, podría hablar, eso lo podría ampliar un poco. Pero lo importante es que ese poco que yo amplío, esa información que yo ponga, le sirva al lector de contexto, es decir, que esté alineado con la problemática. Tengo otros ejemplos. Resulta, y esto es un ejemplo real y fue un proyecto en el que participamos. Resulta que ya hace años, ya ahorita esa máquina existe, ya existe, hay muchas versiones, pero en su momento no existía la solución. Y resulta que habían una corporación, una asociación de cultivadores de papa, identificaron un problema, y es que el precio de la papa era muy bajo en ese momento,
y no le estaba dando lo suficiente para cubrir los gastos, tanto de producción como de siembra, de comercialización, y se estaban yendo a pérdidas. Creo que ese problema les pasa a muchas áreas del sector agro en el país. Y ellos tenían, a través de la observación, identificaron algo que venía pasando. Y es que ellos venían acá a las centrales de abastos, entregaban sus papas, se las pagaban a un precio, la persona que compraba las papas sacaba unos baldes, ponía a unos chicos con unas mangueras, lavaba las papas y ya las papas incrementaban de valor simplemente por lavarlas y ahí se estaba quedando parte de la ganancia. Ese es el contexto general, ellos son una asociación. Entonces, ¿qué problema ellos identificaron? Entonces, si en su momento es que en el departamento de Boyacá, y cual cultiva tanto por ciento de la papa del país, donde según indicaciones del DANE, las familias productoras del país de papa en esa región están compuestas por tantas personas, donde trabajan tantas personas, y el índice de escolaridad es tal. Debido a condiciones de comercio variantes, los productores de papas están viendo pérdidas en su producción y han identificado que hay compradores que agregan valor. Cuando agregar valor es picar la papa o lavar la papa o empacar la papa, agregan valor que permite incrementar el valor del producto. Ahí listo, ahí está el problema. ¿Cómo podemos definir una pregunta de investigación para ese ejemplo? Pues, ¿qué estrategias podríamos implementar para agregar valor al producto de los paperos de Boyacá? ¿Sí? A partir de ese problema y de esa pregunta de investigación, pues empezamos todo un proceso de desarrollo. Luego de ese problema hicimos una definición de unos objetivos, que ya ahorita los vamos a hablar. Hicimos una revisión del marco teórico, en las bases de datos que en alguna clase ya revisamos, a ver qué soluciones hay, qué instrumentos hay. Y dentro de esa revisión nos encontramos de una máquina que utilizaban, no recuerdo en este momento en qué país, que además tenía una patente que ya había pasado. Las patentes normalmente tienen un tiempo en el que se debe respetar la propiedad intelectual y después pasan a algo que se llama dominio público, que cualquier persona lo puede utilizar. La patente ya estaba en dominio público, donde lo utilizaban para hacer lavado de algunas verduras. Simplemente era una máquina que tenía un tambor pequeño y en ese tambor iba girando, en la parte de abajo había agua y a medida que iba girando el tambor, pues las papas le iban lavando. El dispositivo que se encontró en ese momento no era apto para la papa porque la papa era más grande, porque la tierra que trae la papa tenía unas condiciones específicas para la región, pero al final se logró desarrollar esa máquina para lavar papas. Ejemplos como ese, también acompañamos el desarrollo de una máquina para pelar arveja, por ejemplo. Fíjense cómo a partir de un proceso de observación, a partir de la definición de un problema, cómo podemos llegar a una solución. Más ejemplos, pueden encontrar en la web muchísimos ejemplos. Ustedes ponen definición de problemas para un proyecto de investigación y hay muchísimos problemas y ejemplos de problemas. Pero básicamente para el ejercicio que vamos a hacer nosotros, ¿qué me interesa a mí? Que que el problema que definamos como grupo, se evidencie que en efecto realizaron un ejercicio de revisión de contexto, de antecedentes, definieron cuál va a ser la especialidad, cuál es la relevancia y que tengan muy presentes estos requerimientos. Si se fijan, no está difícil ese primer punto, pero ese primer punto de esa definición del problema es el más importante, uno de los más importantes, porque a partir de ahí es donde vamos a construir nuestro proyecto de investigación. Luego nos vamos al segundo punto, que es la definición de nuestros objetivos. Una vez definimos ese problema, vamos a definir cuáles van a ser nuestros objetivos que permitan realizar actividades y que permitan solucionar ese problema. Fíjense que al lado superior izquierdo ya no tengo resaltada la palabra problema, sino que tengo resaltada la palabra objetivos. Es decir, que esto que vamos a explicar y a dialogar en este momento de la clase, pues va a ser la sección que ustedes tienen que diseñar en la sección de objetivos. Hoy vamos a ir hasta ahí, hasta problemas y objetivos.
Reitero, si ustedes son juiciosos, esta semana definen los equipos, al final vamos a hablar de ello, se reúnen, definen un problema y pueden dejar construidos los objetivos, cosa que la próxima clase ya nos desentendimos de eso y nos vamos a focalizar en la construcción del marco teórico que lo explicaré en ese momento. Y además, el método científico, que es la palabrita que está aquí al lado, ya estamos en la tercera fase, que es en la fase de planteamiento del problema. Perdón, seguimos en la segunda fase, planteamiento del problema, ya no estamos en observación, sino que vamos a plantear, dentro del planteamiento del problema, vamos a definir cuáles van a ser nuestros objetivos. Todo proyecto de investigación, y eso también les aplica para otros tipos de proyecto, tiene un objetivo principal. Ese objetivo principal grande es el gran objetivo que nosotros vamos a desarrollar y vamos a diseñar que permite solucionar ese problema. Normalmente, una de las técnicas que se pueden utilizar, hay muchas técnicas, para la definición de este objetivo, es coger ese problema y ponerlo en positivo. Si allá hablábamos de que falta, que no existe, pues acá vamos a hablar de diseñar, crear, proponer, ¿sí? Verbos en infinitivo, que ya ahorita también lo vamos a hablar. Entonces hay una estrategia básica, fácil, es coger ese problema y pensarlo en positivo como si no fuera un problema, sino que ese problema lo vamos a pensar como una solución y ahí podemos obtener nuestro objetivo principal. Ya ahorita vamos a tener también algunos ejemplos de cómo definir ese objetivo principal. Una vez definamos ese objetivo principal, debemos definir unos objetivos específicos. La idea es que esos objetivos específicos no sean más de 4 objetivos específicos y normalmente están entre los 3 y los 4 objetivos específicos. Si ya tenemos muchos más objetivos, pues resulta que es que nuestro problema no lo dejamos muy bien delimitado y se nos amplió mucho nuestro proyecto de investigación. La recomendación siempre es tener entre 3 y 4 objetivos específicos. ¿Y qué son esos objetivos específicos? Pues esos objetivos específicos es la desagregación de ese objetivo general en actividades más puntuales, más pequeñas, que le apuntan a ese objetivo principal. Ahora lo vamos a ver también con algunos ejemplos. Entonces tenemos nuestro objetivo grande y tenemos unos objetivos que a medida que yo los voy desarrollando, voy sumando a cumplir ese objetivo principal. Hay unas características importantes de estos objetivos, y es que estos objetivos deben ser medibles en la medida de lo posible. Si yo digo definir o desarrollar la parte mecánica del dispositivo, pues yo sé que la forma en la que voy a medir ese objetivo es que esté o no esté esa parte mecánica. Pero a veces yo pongo objetivos específicos tan amplios que al momento de realizar el control y la evaluación si se cumplió o no es difícil. Entonces yo pongo un objetivo, mejorar la pobreza en Colombia. Hombre, es un objetivo importante, pero al momento de hacer la medición para yo controlar si cumplió o no cumplió ese objetivo, pues me queda bastante difícil porque los recursos no me van a dar para hacer censos o para comprobar que en efecto mi proyecto permitió disminuir la pobreza en Colombia. Entonces tener mucho cuidado de hacer una muy buena delimitación de esos objetivos. ¿Para qué me sirven los objetivos? Tanto el principal como los objetivos específicos. Sirven de guía para la investigación. Estos objetivos están alineados con las actividades y nosotros normalmente lo que hacemos es, pum, cogemos el objetivo 1, bueno compañeros, vamos a desarrollar este objetivo, pum, lo desarrollamos, listo, pasemos al 2, pasemos al 3, pasemos al 4 y cuando nos damos cuenta ya cumplimos el objetivo principal. Por eso la importancia también de la forma en la que los planteemos, que estén alineados, que lo que está en objetivos específicos, en realidad si lo cumplo, me sirva, me sume al objetivo principal o si no, no estoy en nada. Me sirven para determinar los límites y la amplitud del estudio. Una vez más, tengan mucho cuidado al momento de formular sus proyectos, de cuáles son los límites. A veces uno para escribir es fácil, pero no se sienta a pensar, hombre, y este objetivo va a ser fácil de cumplir, voy en realidad a disminuir la pobreza en Colombia, voy en realidad a mejorar la productividad y competitividad de mi municipio, ¿será que sí lo voy a hacer? Voy en realidad a solucionar el problema de comercialización que hay en el sector arrocero, ¿sí? O sea, en realidad voy a llegar hasta allá o hasta dónde voy a llegar. En realidad yo voy a llegar a solucionar el problema de comercialización de la asociación ROA. Listo, ya quedó más delimitado.
No estamos hablando de todos los arroceros, sino específicamente una parte de ese sector. Esa delimitación es importante. Orientar sobre los resultados que se espera obtener. Es decir, como lo hablaba hace un segundo, estos objetivos deben estar apuntando a la generación de algo real. Que en realidad estas actividades que yo voy a asociar a cada uno de estos objetivos, ese paso a paso que voy a desarrollar en esos objetivos, le apunten a un fin, que tengan un fin lógico. Y permitir determinar las etapas del proceso del estudio que se llevará a cabo. Si se fijan, y lo dije hace un instante, seguramente lo que van a hacer ustedes es, vamos primero por el objetivo 1 y de forma organizada el equipo se centra en ese desarrollo, vamos por el objetivo 2, por el objetivo 3 y por el objetivo 4. Eso me permite determinar las etapas dentro de mi proyecto. Hay una forma en la que se deben redactar los objetivos, tanto para el objetivo general como para los objetivos específicos. Y esto es muy importante que lo tengan ustedes presente porque fallamos mucho en la definición de objetivos utilizando este formato. Yo les traje un formato, pueden encontrar en internet muchos tipos de formato, muchas ayudas. Esta es una ayuda que a mí me parece que es sencilla y que es acorde con lo que debería llevar un objetivo. Recuerden, tanto para los objetivos principales, cuando vamos a definir el objetivo principal, como cuando vamos a definir los objetivos específicos. Me faltó decir algo. Recuerden que los proyectos siempre tienen un único objetivo principal. No podemos tener varios objetivos principales. Un único objetivo principal. Una vez más, si tenemos varios objetivos principales es porque limitamos mal nuestro problema y nos estamos haciendo un problema muy, muy amplio. Entonces, ¿cómo les sugiero hacer la redacción de esos objetivos? Primero, tener un verbo en infinitivo. Segundo, el objeto, es decir, qué es lo que vamos a estudiar. Y 3, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para el primer punto, que es el verbo en infinitivo, al lado izquierdo le puse algunos ejemplos. Esos son algunos para que ustedes identifiquen cuáles son los tales verbos en infinitivo. Son los de definir, analizar, calcular, comprar, compilar, concretar, ¿sí? Son terminados en NR. Así se deben definir los objetivos. No definió o no definiré, no. Definir el verbo en forma infinitiva. Entonces aquí tengo 3 ejemplos. Entonces vamos primero con el verbo en infinitivo. Para el primer ejemplo, es definir. Repito, estos son algunos ejemplos. Pueden encontrar o pueden utilizar otros. Por ejemplo, creo que está diseñar. Así ahí está diseñar. Bueno, pueden utilizar otros verbos siempre y cuando estén en infinitivos. Vamos al primer ejemplo. Definir el grado de satisfacción de los clientes. Definir, verbo en infinitivo. ¿Qué es lo que vamos a definir? El grado de satisfacción en los clientes. ¿Qué tan los clientes al tener un servicio, qué tan satisfechos están con ese servicio? ¿Y para qué? Para diseñar nuevas estrategias de atención. Ese es un objetivo concreto, claro, pequeñito y súper claro. ¿Qué van a hacer? Definir el grado de satisfacción de los clientes para diseñar nuevas estrategias de atención. Eso puede ser el ejemplo de un objetivo tanto general o puede ser un objetivo pequeñito que hace parte de un objetivo general. Y puede ser, por ejemplo, para el caso de una empresa. Tengo un segundo ejemplo. Determinar, ahí está una vez más nuestro verbo en infinitivo. Ahora vamos el qué. Entonces, determinar los costos en los que incurren las empresas certificadas en ISO 14000 de la ciudad de Pereira. Ahí definí que lo que queremos es determinar cuánto vale esa norma ISO para implementar un sistema de gestión ambiental. Y ahí estamos diciendo el para qué. Seguramente esa norma ISO tiene que ver con temas ambientales. No soy experto en normas ISO. Determinar los costos en los que incurren las empresas certificadas en ISO 14000 de la ciudad de Pereira para implementar un sistema de gestión ambiental. Y por último, tenemos un tercer ejemplo. Una vez más, nuestro verbo en infinitivo, que es identificar las causas de la propagación del virus de la gripe para diseñar estrategias de prevención. Facilito. Yo creo que con esto, y ahorita otro ejemplo, ahorita ponemos un par de ejemplos más de definición de objetivos, sobre todo de redacción. Fíjense en la forma y la herramienta lo útil. Verbo en infinitivo, ¿para qué? Y cuál va a ser la finalidad de ese objetivo. ¿Listo?
tenemos aquí otro ejemplo, volviendo al ejemplo de nuestro problema que utilicé en la parte superior, de la vereda en el municipio de Urumita, en La Guajira. Ya definimos nuestro problema, ya hace un segundo lo revisamos. Básicamente el problema es que por cambios medioambientales las personas de esa vereda no pueden sembrar sus cultivos que tradicionalmente se cultivaban, y que eso está afectando directamente en el crecimiento del índice de pobreza de la vereda y del municipio. Vamos a definir nuestro objetivo general. Pues nuestro objetivo general es diseñar estrategias que permitan cultivar en la vereda del Salado Urumita Guajira con el fin de disminuir los índices de pobreza de la vereda y el municipio. Fíjense, verbo en infinitivo, diseñar. Voy acá a utilizar la plumita. Verbo en infinitivo, diseñar. Luego, ¿qué vamos a diseñar? Estrategias que permitan cultivar en la vereda del Salado Urumita, La Guajira, y luego el fin. ¿Para qué? Con el fin de disminuir los índices de pobreza de la vereda y el municipio. Fíjense que aquí está delimitado a la vereda y el municipio. Donde yo lo deje abierto al país, pues se me vuelve ya en un objetivo supremamente difícil de controlar. Este objetivo implicará, por supuesto, un esfuerzo, pero seguramente los formuladores tienen la capacidad, y dentro de su formulación previeron que necesitan un grupo de personas o una articulación con alguna entidad para poder definir ese índice. Y vamos con los objetivos específicos. Para esta investigación se definieron 3 objetivos específicos. Una vez más, vamos a nuestros verbos en infinitivo. Fíjense que en cada uno de los objetivos están los verbos en infinitivo. Luego, ¿qué es lo que vamos para el caso 1 a evaluar, para el caso 2 a listar y para el caso 3 determinar? ¿Y para qué vamos a hacer esa actividad o ese objetivo? Tengan presente y fíjense en la estructuración. Mi objetivo grande, que soluciona el problema que identificamos hace un rato cuando estábamos viendo problemas, y nuestros objetivos específicos, que son el apoyo, y al final cuando lo resuelva los 3 me van a permitir ayudar a desarrollar ese objetivo general. El primero es evaluar sistemas de riego de bajo coste que permitan mejorar las condiciones del terreno. Entonces van a hacer un proceso inicial de evaluar, buscar en internet, buscar qué fabricantes hay de sistemas de riego que permitan, pues, llevar agua a esa región, y a partir de esa agua que llegan, pues poder hacer otra vez apto el terreno. Tienen un segundo objetivo, que es listar cultivos con posibilidad de ser implementados en las condiciones actuales del terreno. Fíjense que esa es otra opción, y es, si antes cultivaban sandías, pues fíjense a ver si ahorita pueden cultivar otro tipo de cultivo. Van a evaluar eso, si es posible o no es posible que se dé en ese terreno. Y por último, definieron un tercer objetivo, que es determinar otros posibles usos del terreno para reemplazar cultivos por otros fines. Hombre, no cultiven, pongan a cultivar chivos, o créense en un proyecto de energías renovables porque hay mucha radiación, o dediquen a hacer hoteles y brinden una experiencia súper chévere para que vayan a conocer los desiertos. Bueno, al cumplir esos 3 objetivos, pues vamos a poder solucionar el objetivo general. Yo les tengo otro ejemplo, y este es un proyecto real en el que estamos trabajando hace 2 años. Resulta que Colombia firmó un acuerdo en el que está inmerso, que es el Acuerdo de París, donde Colombia se comprometió a realizar control de la medición de la cantidad de contaminación que estamos arrojando a la estratosfera. Y en Colombia, muy pocas entidades están en la capacidad de hacerlo, y hay muy pocos proyectos de investigación relacionados con el área. Hay algunas universidades, como la EAFIT, como la Universidad Distrital, como la Universidad de los Andes, que de forma apoyados en los procesos de investigación, están tratando de llegar a la estratosfera para hacer esas mediciones, porque resulta que la medición no se hace acá, sino que recuerden que el material particulado va hacia arriba. Entonces, la forma en la que se hacen ese tipo de mediciones es haciendo la medición en la estratosfera. Para que tengan ustedes un poco de referencia, nosotros estamos acá, pues, en la Tierra, viene una capa de aire con alguna cantidad de oxígeno.
oxígeno depende de la altitud, por eso cuando estamos en un páramo, pues el oxígeno es menor, nos cuesta un poco más respirar. Cuando vayan al Everest, les va a costar mucho respirar porque está muy alto. Bueno, entonces hay una capa de aire que para el caso colombiano está más o menos entre los 35 y 50 kilómetros, y ahí viene una capa gruesa que se llama la exósfera, que es donde está nuestra capa de ozono, que es una capa de gases, que es la que nos cuida contra la radiación del sol, y otros fenómenos como los rayos UV, y es la que nos cuida a nosotros en la Tierra, y además que hasta ahí existe el aire. Para el caso de donde está ubicado Colombia, que es en la zona del Ecuador, pues esa capa no varía mucho. Dependiendo del año ya está entre los 35 y 50 kilómetros. Para que se hagan una referencia, los aviones, cuando uno va en un avión comercial, los aviones vuelan más o menos entre 10, 12 kilómetros. Entre 10, 11 kilómetros. Los aviones militares van a los 12, 13, 14 kilómetros. Las sondas que envía el Estado colombiano para hacer el IDEAM, para hacer la medición de cambios climáticos, van más o menos a los 16. Aún está lejos de la estratosfera, que son 35 kilómetros. Esta estratosfera adicional, en nuestra posición del mundo, que es cerca al Ecuador, no varía mucho, cosa que sí pasa en el polo norte y pasa en el polo sur. Cuando hay estaciones entre verano e invierno, esta capa baja o sube. En el caso de nosotros es más o menos constante. Los estudiantes de la Universidad Distrital, EAFIT y los Andes, ellos llevan muchos años tratando de llevar sondas con un globo de helio hasta ese techo, hasta esa estratosfera, y hacer mediciones desde allá. Y un grupo de investigación de nosotros en el SENA quiso empezar a trabajar en proyectos de ese tipo, y ese es el proyecto que estamos apoyando. Entonces tenemos un proyecto que se llama NOEMA 1.0, donde tienen un objetivo general, que es caracterizar la estratosfera colombiana con el fin de realizar el cumplimiento o aportar al cumplimiento del Acuerdo de París. Básicamente ese es el objetivo. El objetivo de la investigación es caracterizar la estratosfera colombiana. Entonces, ¿cuál es la misión? Pues primero, lograr llegar a esa estratosfera, a esos 35 kilómetros, y estando allá hacer la medición de dióxido de carbono, de ozono, de temperatura, de material particulado, bueno, de humedad, y hay un montón de variables que se pueden medir allá. Pero hay algo curioso. En esa altitud, cuando estamos a 35 kilómetros, el oxígeno, poco. Las temperaturas son menos 80, menos 70 grados. Eso para la electrónica es tenaz. Una batería de esa altitud se descarga. Se ve la curvatura de la Tierra. Se habrán fijado ustedes en el youtuber creo que es santanderiano, el de hace unos días, que él diseñó una sonda y la lanzó y logró tomar unas imágenes de la Tierra. Básicamente eso es lo que estamos haciendo en el grupo de investigación. Entonces, eso es lo que se hace. Se coge un globo gigante de helio. Helio es el mismo de los bombitas cuando uno le compra al niño en el parque, que el helio es más liviano que el aire flota. Se le pone una caja llena de electrónica. Esa caja pues tiene que ir recubierta y dentro de la caja tiene que haber control de temperatura. Tiene que estar más o menos a los 25, 28 grados para que la electrónica funcione bien, y se suelta. Cuando ese globo llega a la estratosfera, que es como un techo, esa capa de ozono gruesa, llega y golpea el globo ahí. Uno hace los cálculos para que a esa presión el helio se expanda y se reviente el globo. Cuando se revienta el globo, empieza a caer la sonda. Si no se revienta el globo, la sonda debe estar en la capacidad de soltarse y volver a la Tierra. Empieza a bajar la cajita, abre un paracaídas y aterriza. Cuando aterriza, en todo el camino, desde que arranca hasta que aterriza, pues tiene comunicación con una central, tiene telemática, porque yo la puedo lanzar aquí, pero me puede caer en Santander, porque la Tierra va girando, porque hay vientos y demás durante los 35 kilómetros. Y ella tiene que enviar cuál es su posicionamiento, cuál es la latitud, longitud, cuál es, a través de posición de GPS, dónde está, para uno poder ir a rescatarla, porque dentro de la caja está la gran mayoría de información. Cuando uno hace comunicación inalámbrica, la información que se puede enviar no es la suficiente, porque como lo vimos en la clase pasada, es lenta y la cantidad de unos y ceros que se envía no es la suficiente para alcanzar a descargar toda la información. Entonces toca ir a buscar la caja.
¿Qué objetivos específicos nosotros diseñamos para ese proyecto en específico? Pues hay un objetivo que es el tema del diseño mecánico de la sonda estratosférica que permita el aislamiento térmico de la sonda. Es decir, que ese diseño mecánico permita que quede totalmente aislada para que no se enfríen los componentes que va por dentro. Ese diseño mecánico también necesita el sistema de desenganche, de suelta del paracaídas. Bueno, habrá unas otras implicaciones ahí. Tenemos otro objetivo que es diseñar el sistema electrónico que permite hacer la navegación de la nave y el sistema de comunicación. Es decir, ellos llevan una computadorcita de vuelo que constantemente está midiendo en qué altitud está, en qué lugar está y está enviando la información a través de un sistema de telemática. Y por último, tenemos un objetivo que es diseñar el protocolo de procesado de esa información con el fin de poder generar resultados o información que les sirva a otros investigadores que están en el área, porque nos ha pasado, AFIP lanzó el año pasado y datos de los que ellos trajeron, nosotros estamos utilizando en NOEMA 1.0 para hacer el procesado. Fíjense que en este momento, que es un proyecto no tan fácil, es un proyecto complicado, yo no les pido a ustedes un proyecto tan elaborado. Les hice, uno, la definición del problema, el contexto general, les conté acerca del objetivo principal y les conté acerca de los objetivos específicos. Ya a manera de información general, porque me apasiona mucho el tema, yo les he contado a ustedes que me gusta mucho el tema de exploración espacial, NASA y demás. En Colombia, las universidades son las que están haciendo ese tipo de investigación. Cada vez que ustedes lanzan una sonda de esas, ustedes tienen que pedir permiso a la Fuerza Aérea. Ellos tienen una oficina de asuntos espaciales, se llama. Cuando yo fui a la oficina de asuntos espaciales, yo me imaginaba una NASA. Y era acá en Bogotá y era una oficina donde había un teniente y una secretaria. Ellos son los que manejan los asuntos espaciales. ¿Por qué es tan pequeña? Porque no hay muchas solicitudes. Y ellos lo que hacen es lo programan a usted cuándo va a hacer el lanzamiento y en qué zona. Entonces, no, vamos a hacer el lanzamiento en Guainía, vamos a hacer el lanzamiento acá en Bogotá, vamos a hacer el lanzamiento en la zona que ellos digan, y adicional ellos hacen el permiso con la Aerocivil, porque resulta que usted tiene que coordinarse. Imaginen que usted vaya a ese cajón andando, subiendo, pase un avión y eso se le meta a la hélice, pues eso puede ocasionar un incidente. Entonces ellos hablan con la Aerocivil para saber qué día, en qué zonas del territorio colombiano, del cielo colombiano, no va a haber aviones para soltar ahí la sonda. Adicional ellos revisan y le piden a uno cuál va a ser más o menos la proyección de dónde va a aterrizar. Entonces uno busca datos climáticos, hacia dónde va el viento y demás, hacia dónde es la rotación de la Tierra, más o menos uno calcula dónde va a aterrizar. Ellos le piden a uno pruebas muchísimas sobre todo el tema de paracaídas, porque imagínense donde eso le caiga en la cabeza a alguien, pues lo puede lastimar, o puede dañar un techo, o puede dañar una construcción, o puede pasar mil cosas. Entonces hay muchas pruebas sobre el paracaídas que va a utilizar. Dentro de esos requerimientos, ¿con qué fin los piden ellos? Pues uno, primero, que se hagan las cosas bien. De hecho, lanzar una sonda así es ilegal. Y además ellos dan un apoyo, y eso normalmente cae en la selva, entonces le prestan a uno, no. Ellos van con helicóptero, según con las coordenadas que uno les dice, en tal lado cayó, porque ella me informa. Ellos van y la buscan y mandan tropa también y la buscan. Le piden a uno, por ejemplo, que tenga strober, de esas luces strober, que estén alimentadas con paneles solares para que día y noche estén alumbrando, porque en la selva es más fácil identificar una luz en la noche. Un strober dice, ahí está la sonda. Y Colombia, la forma en la que se está haciendo la exploración en este momento, los grandes aportes que se están haciendo es a través de estas iniciativas de las universidades. Cuando usted logra llegar allá con su sonda y funciona, que la electrónica le sirve, que lo tiene aislado, que tiene telemática, pues sigue el siguiente paso y es pasar esa capa de ozono. Pero para pasar esa capa de ozono ya necesita uno cohetes, es decir, con el globo de helio no sirve, sino que uno necesita cohetes para atravesarlo y ya está en la zona, ya está en el espacio. Quien va más adelantado es la Universidad de los Andes. Ellos ya han hecho algunos lanzamientos de cohetes. Ellos quieren atravesar esa capa de ozono y poder salir al espacio. Con muchos incidentes, con muchos problemas, con falta de apoyo, bla, 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 pero bueno, ahí se está trabajando. Ese es otro ejemplo, por ejemplo, de definición de objetivos. Vamos a, como les comentaba en la clase pasada, yo quiero cerrar cada clase, hasta aquí vamos a hablar de contenido,
Hoy quería dejar un espacio importante para explicarles muy bien cómo vamos a hacer ese trabajo. Y hoy les traigo a un nuevo personaje. Hace 8 días hablábamos de Elon Musk, el de Tesla, el de SpaceX, el que está alquilando naves para ir al espacio. Pues Richard Branson se hizo muy, bueno, él es muy conocido, pero para Colombia se hizo muy conocido el año pasado, antepasado, cuando hicieron el concierto en la frontera con Venezuela. Él fue uno de los financiadores, Richard Branson, de ese concierto. Y él es dueño de Virgin. Cuando yo no conocía Virgin, yo escuché la primera vez Virgin cuando llegó la telefonía móvil a Colombia. Seguramente muchos de ustedes son Virgin. Pero si ustedes se ponen a ver Virgin, es una empresa gigante que es de la cual es dueño Richard. Virgin tiene aerolínea, tiene bancos, de hecho nació como una productora de discos. Virgin tiene hoteles, Virgin tiene marca de café, Virgin tiene marca de vinos. Si ustedes ponen en Google Virgin, eso tiene una infinidad de empresas asociadas a Virgin. Y el hombre le pega a de todo. Entonces él identifica una oportunidad, listo, vamos a meter recursos por este lado, vamos a hacer procesos de investigación y vamos a montar soluciones por este lado. Y una de sus últimas es Virgin Galactic, y este tipo es la competencia directa en este momento de Elon Musk. Él también quiere empezar a brindar viajes a la estratosfera y fuera de la estratosfera, viajes comerciales. Y en este momento está haciendo unos procesos y unas inversiones importantísimas enfocadas a diseñar esos sistemas que permitan que nosotros, así como cogemos un avión, pagamos una plata y nos vamos y montamos en un avión y damos una vuelta, él quiere también hacer lo mismo, que nosotros podamos comprar un tiquete e ir a la estratosfera a ver cómo se ve el mundo allá redondo y ojalá poder, por ejemplo, experimentar gravedad cero. ¿Por qué lo traje? Para seguir con la línea de Elon Musk, del tema hacia dónde va el tema de la exploración espacial y cómo se está haciendo, se está yendo a que sea de manera comercial, y además porque el tipo, dentro de su filosofía está mucho el tema de investigación, de hacer desarrollos, de crear ciencia y a partir de esa ciencia generar oportunidades y que esa ciencia no se quede ahí, que lo hablamos en la primera clase, sino que se convierta en una solución real, con una implementación real que pueda tener beneficio económico. Richard Branson, dentro de sus muchas frases, traje una frase que es: no te avergüences de tus fracasos, aprende de ellos y comienza de nuevo. Que era lo que hablábamos cuando estábamos viendo los principales obstáculos de nosotros, la cultura latinoamericana acerca de los fracasos. Pues vean, no se los digo yo, se los dice un tipo como Richard, súper exitoso en el mundo comercial, que apoya y que cree en temas de más, sí, él se los está diciendo. No hay que avergonzarse de los fracasos, más bien aprender de ellos, comenzar de nuevo y echar para adelante. Para nuestro trabajo, ustedes van a necesitar, o una de los requerimientos o de las recomendaciones que yo les doy, es que ustedes definan en sus grupos un espacio donde ustedes puedan hablar. No es lo mismo si somos 4, yo cojo y llamo a uno y ese llama a otro y ese llama a otro, así nos reunimos, encontramos los espacios para poder compartir nuestras ideas y poder hacer co-creación. Yo aquí traigo algunas de las herramientas, pero antes de explicar las herramientas, quería ver cómo vamos en términos de trabajo, de notas y demás, y ya vamos a explicar las herramientas. No sé si minimicé y ahí vamos a ver mi presentación. ¿Me confirma alguien, por favor? Porque es que ahorita vamos a utilizar también Vamos a utilizar, ¿qué? Está bien. Sí, profe. Ahorita les voy a mostrar algunas herramientas. Vamos a ver algunas de estas herramientas y voy a interactuar a través de páginas web. Entonces, también, cuando estén eso, me confirman, porque estaba en una clase que día, hablé como 10 minutos mostrándoles unas páginas y al final me dijo un estudiante: venga, profe, llevamos 10 minutos viendo la misma presentación. ¿Listo? ¿Cómo vamos en notas? Para que lo tengan presentes. Hoy les dejé ya publicada la lectura, control de lectura número 3. Es una lecturita, una vez más, sobre un científico colombiano más, que es el Quipatarroyo, que ya algo hablamos de él, pero quiero que lo exploren. Quipatarroyo. Sí, señor. Es una lectura cortica, o sea, yo
estas lecturas, para mí, y con la forma en la que yo planteé la materia, es para que les quede a ustedes y generar un poco de conciencia la capacidad que tenemos nosotros, los colombianos, que a veces ni nosotros mismos nos creemos la capacidad que tenemos. Entonces, por eso he tratado de traerles algunos científicos de renombre para que ustedes sepan y investiguen. Ojalá esto les cree la semillita e investiguen más acerca de ellos. Entonces, tenemos igual 15 días para hacer el control de lectura. Si se fijaron el control de lectura anterior, si usted lo lee, es súper fácil. Es falsos o verdaderos y algunas de ABCD. Y fíjense en el trabajo final que lo tenemos proyectado para el 16. Entonces, en la plataforma adicional también les dejé ya subido este formatico, que es el formatico que van a utilizar ustedes para hacer el trabajo final. ¿Me confirman, porfa, si ven un Word que estoy proyectando en este momento o se quedaron en la presentación? Sí, profe, sí, estamos bien. Sí, señor. Dice el título. Sí, está bien. En la plataforma van a encontrar este documento en Word, lo pueden descargar. Es una plantilla que yo les puse. Ustedes pueden utilizar otro tipo de letra o lo que quieran. Yo les puse esta plantilla y es el contenido que debería llevar ese trabajo final. Entonces, primero, acá donde dice estudiantes, pues van a poner sus nombres. Y fíjense que cada estudiante tiene un numerito y ese numerito lo ponen aquí abajo y dicen ese estudiante qué es. Es estudiante de ingeniería de sistemas o habrán unos que ya tienen alguna profesión o alguna experiencia y adicional va el correo de ese autor. Entonces listan sus 3, 4, 5, 6 estudiantes y cuál es su formación o quién es ese investigador. Del resumen lo van a dejar de último. Resumen, yo en cada uno de los ítems les puse una fecha y resumen lo van a dejar de último y básicamente el resumen, la forma de armarlo es, van a definir de forma rápida el problema, chiquitica, los objetivos pequeñitos, la hipótesis pequeñita, es decir, es un fragmento de todo lo que vamos a desarrollar y que no pase más de 250 palabras. Esto lo vamos a dejar al final. ¿En qué se deberían centrar a partir de hoy? Y ojalá dentro de 8 días ya tenerlos armados dentro de sus grupos. Ojalá, es una sugerencia para que no se dejen colgar, pero ustedes son libres. A mí me deben entregar es al final de la materia, pero para que no se cuelguen. Ya están en la capacidad de definir en grupo, ahorita vamos a ver las herramientas, un problema, redactar su problema y definir sus objetivos, tanto el objetivo general como los 3 o 4 objetivos específicos. Hasta aquí deberían llevar ya hasta dentro de 8 días. Dentro de 8 días, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca del marco teórico, de cómo buscamos información en la web. Ya de eso hicimos una pequeña introducción, vamos a profundizar. Vamos a hablar en la otra sesión, la del 16 de noviembre, sobre hipótesis y metodología. Y ya con esas dos, junto con bibliografía que se las enseñaré a hacer también dentro de 8 días, terminaríamos nuestro entregable. Fíjense que si somos juiciosos, no nos vamos a dejar colgar. Si nos dejamos colgar para la última semana, de pronto sí va a ser rápido que nos toque hacerlo y es posible que el trabajo no tenga la misma calidad que lo tiene el grupo que lo va haciendo con tiempo. Entonces, aquí yo traigo algunas herramientas. Por ahí viene el chat alguien que me decía Drive. Estas herramientas me permiten hacer trabajo colaborativo. Entonces yo puedo, quienes tengan Gmail, yo puedo crear un Drive. Una vez más, muchas de estas herramientas, todas estas herramientas son de explorar. Crea un Drive, crea un documento compartido y en ese documento compartido todos podemos empezar a sumar. Lo mismo puedo hacer con Microsoft Teams. Me puedo reunir, puedo crear grupos, puedo hacer muchas. Por ejemplo, yo tengo aquí mi team abierto de la universidad donde estoy. Entonces aquí yo tengo grupos. Entonces yo tengo, por ejemplo, un grupo que se llama Gestión de Proyectos Innovadores. De hecho, estábamos reunidos hace un rato. Además, yo puedo subir aquí archivos. Entonces yo aquí subo archivos que todo el mundo puede ver y puede entrar a editar y demás, ¿sí? Este tipo de herramientas nos puede ser útiles para reunirnos, para revisar los avances, para revisar cómo vamos, para definir el programa. Lo mismo puedo hacer con Drive. Padlet, Miro y Mural son 3 herramientas chéveres que me permiten, es como si estuviéramos todos conectados en un tablero con un esfero y todos escribiendo a la vez. Por eso se llama, por ejemplo, Mural. Voy a poner acá un ejemplo. Yo por aquí tenía abierto, creo que Miro. Entonces,
usted simplemente para Miro, por ejemplo, o para cualquiera de estos, ustedes en Google escriben Miro, a mí me sale de primera. Cuando yo entro, me puedo loguear con cualquier correo. Yo normalmente me logueo con un correo Gmail que tengo. Aquí ya estoy logueado. A ver si me puedo salir. Perdón. Me puedo salir para mostrarles cómo se loguean. Cuando digo loguean se dan de alta se registran. Entonces aquí le ponen en login. Si nunca han utilizado, pues pondrán acá utilizar libre. Cuando yo me logueo, yo, por ejemplo, normalmente me logueo con mi correo de Gmail. Si quieres, creo que Divier tiene la mano arriba. Cuéntame, Divier. Sí, los escucho. Divier y Andrés. Profe, una pregunta. Sí, Aló, Andrés. profe, una pregunta. La formulación de proyectos de metodología investigativa, ¿qué diferencia tiene la de proyectos para una unidad productiva? El enfoque, digamos, usted si es un proyecto Porque lo que pasa es que yo soy tecnólogo en formulación de proyectos, pero para unidad productiva. Entonces, en la parte de metodología, pues, no sé, hay digamos que títulos que me confunden. Mira, la diferencia fundamental en la experiencia que tú tienes radica en el marco teórico. Si ustedes sí, porque pues en el proyecto normal son objetivos generales, específicos, análisis del entorno, análisis financiero, pues el prototipo. Ajá. Sí, entonces están los estados financieros. Entonces, pues, siempre me equivoco en la parte de la metodología, la de qué, de que usted me dijo marco teórico. Pues a mí un profesor me dijo que eso se manejaba información internacional, nacional, local, creo que es, o solamente local. No, ahí en el porque marco es que en sí yo ya he hecho dos proyectos, o sea, el del SENA para grabado y en la universidad donde estaba hice bajo una tesis sobre una modalidad, sobre un pensum, pero de igual forma, no sé, siempre me confundo. Igual si quieres, la idea es que en el camino, ustedes saben que mi correo está siempre disponible, ustedes me pueden ir haciendo preguntas y demás, pero básicamente para contestar tu pregunta, la gran diferencia entre un proyecto productivo y un proyecto de investigación radica en que en el proyecto de investigación nos vamos a focalizar en la búsqueda de información en bases de datos nacionales e internacionales de qué se ha hecho en el mundo para solucionar ese problema. En el caso de los proyectos productivos, como el que tú haces mención, ya tú dijiste, muchos de esos objetivos están muy enfocados a estudios de mercado, a estudios financieros, porque esos objetivos específicos son los que le van a permitir cumplir el objetivo general, que es la creación de empresa o generación de algún proyecto de emprendimiento. Fíjense que la misma... Mejoramiento de una unidad. O mejoramiento. Fíjense que es la misma estructuración, pero la diferencia es el foco. Al final, ¿qué tenemos? Un problema, un objetivo que queremos solucionar y unos paso a paso, que son los objetivos específicos que me van a permitir porque pues en el proyecto productivo se maneja mucho lo que es la espina de pescado y el árbol de idea para analizar el problema del herramientas y metodologías. De espina de pescado. Sí. Pues, bueno, listo. Sí. Hay diferentes. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Gracias, Andrés. Bueno, gracias. Bueno, entonces, les estaba contando de Miro. Me confirman si están viendo mi página web, ¿cierto? Una página web. Es que me da miedo como la clase pasada que estaba hablando y no estaban viendo. Sí, profe. ¿Sí? Profe, la miró. Sí, profe. Entonces, estamos en Miro, me logueé. Aquí, por ejemplo, yo puedo crear, ahí donde le di mi primer board, me bota un tablero como este que yo puedo compartir con varios compañeros y todos los que estemos conectados en su momento podemos empezar a hacer tarjeticas, por ejemplo. Oh, mire, que mi problema es el tema con el sector cafetero. No, mire, y el otro escribe, no, las mías van a ser las noticas azul verdes. Entonces,
no, mire que en mi región yo tengo un problema no con el cafetero, sino con el sector de la caña. No, mire que en mi región el problema está, y ojalá esto se llenara de muchos problemas. Cosa que al final, entre el grupo, porque todo esto lo pueden editar todos los que están conectados a esta plataforma, lo pueden mover, pueden hacer dibujos, pueden hacer de todo, pueden escribir, y al final puedan seleccionar uno de todos estos problemas que estén acá. Estas herramientas lo que nos permiten es hacer ese trabajo colaborativo. Ojalá y el ideal fuera, si estuviéramos de forma presencial, poder reunirnos todos, poner un tablero allá y empezar a rayar y a botar ideas para empezar a cruzar, a encontrar problemáticas que queramos atender. Esta es una posible herramienta. Ya les voy a dar ahorita la palabra para que revisemos lo del grupo. Ya vamos para allá, no se me angustien. Otra posible herramienta, yo aquí tengo otra que se llama Padlet, que básicamente es lo mismo. Lo que me brinda, busco en Google Padlet, lo que me brinda es un tablero, iniciar con Google o con Facebook o con lo que quieran iniciar. Yo lo suelo iniciar con mi correo de Gmail. Perdón que está un poquito lento. Y aquí ya estoy en Padlet. Entonces, aquí yo puedo crear también tableros y en estos tableros, igual, si tengo todo el mundo conectado desde sus casas, pueden empezar a generar problemas, a opciones de solución, a objetivos. O sea, son espacios para que puedan hacer ustedes, se llama co-creación. ¿Listo? Lo mismo en Mural, básicamente Mural es el mismo sentido, es un espacio donde se pueden conectar diferentes personas y empezamos a hacer construcción de manera compartida. Igual, pueden utilizar Google Meet para reunirse, pueden utilizar Facebook, pueden utilizar WhatsApp, pueden utilizar lo que ustedes quieran. Ahora sí, sé que están inquietos por el tema de los grupos, entonces voy a, de manera organizada, ya me están acá alzando la mano, les voy a dar la palabra, quiero que nos focalicemos en, si tienen dudas respecto al trabajo, a la entrega, y dos, que sé que muchos tienen el tema de la organización de los grupos. Entonces escucho a Sergio y escucho a Divia. Profe, buenas noches. Buenas noches. Ya. Aló. Profe, pues bueno, no es una duda, sino de acuerdo a lo que su merced toca hoy el tema del trabajo, pues con el anterior profesor nosotros empezamos también un trabajo, pero pues era como cada uno solo y como una idea de negocio, ¿sí? Bueno, su merced ahorita habla de un trabajo en equipo donde muchos pues no tenemos grupo, además estamos lejos. Y pues de mi parte, yo, profe, no sé, yo he avanzado en mi idea de negocio, en mi proyecto, y pues yo siento que digamos, yo lo puedo finalizar solo, sin problema, y pues no sé hasta dónde se pueda el hecho de trabajarlo así. Listo, Sergio, no hay problema. Parte de lo que quería era hoy, pues contarles de qué forma lo tengo planteado, pero por supuesto que esa es la idea, escuchar sugerencias y ya lo revisamos. Ya varios me han expresado que lo quieren hacer de forma individual, ya lo miramos. Divier. Gracias, Sergio. Bueno. Hola, Divier. No te escuchamos. Divier. Creo que tienes problema con tu micrófono. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, profe, escuchando muy atento la exposición, pues yo he tenido la experiencia de trabajar muchísimo en Google Drive y desde mi punto de vista es la mejor experiencia. Para no confundirnos todos, y pienso que Google Drive es una oportunidad muy buena, pues allí podemos trabajar todos, ¿sí? Por ejemplo, si yo no puedo entrar a trabajar ahora, los otros compañeros entran, aportan y vamos organizando poco a poco el tema. Y como consejo a todos los del equipo, a todos los grupos, sería muy bueno que manejáramos ese, ¿sí? Como el más fácil, como el más donde nos podemos comunicar mutuamente. El segundo punto. Pienso que yo siempre he hablado muchísimo de la parte de grupos y todos los profesores nos han
nos han aconsejado de aprender culturas diferentes y respeto muchísimo a los compañeros que de pronto están trabajando solos, me parece muy bien. Yo también me gusta trabajar solo, pero en ese momento pienso que hay que trabajar en equipo, hay que trabajar en grupo, más porque en esta experiencia que estamos viviendo es muy corta, donde pues si nos unimos todos y proponemos todos, vamos a aprender mucho mejor. ¿Por qué? Porque entramos en discusión, entramos en debate y sacamos conclusiones, sacamos resumen y aprendemos muchísimo. Entonces, yo sí invito a todos los amigos, compañeros, de que tratemos de que esto sea en grupo y para que nos ayudemos entre todos, porque el tiempo es corto y hay muchos que trabajan, unos que no trabajan. Entonces, bueno, si entramos unos en la mañana, los otros entran, van aportando y eso es espectacular. Y eso no es solamente en la universidad, yo creo que en las empresas el trabajo en equipo es donde se refleja el éxito. Entonces quería como aportar eso, profe. Yo sí personalmente voy a trabajar y quiero trabajar así sean con 6, porque para mí es importante conocer cada uno de su experiencia, de su conocimiento, desde su problema, desde su localidad, de su departamento. Y es muy importante tener en cuenta eso, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, lo que dice Diver respecto al Drive es una muy buena herramienta y en la empresa y en el sector productivo lo utilizamos. Yo en la oficina utilizo un montón Drive, utilizo un montón Teams, utilizo un montón OneDrive, utilizo estas plataformas, o sea, realmente se utilizan. Entonces, muy buena la recomendación de Diver. Ya miramos ahorita el tema de la conformación de los equipos. Gracias, Diver. Naria Doris Martínez. Hola, profe, compañeros, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, fuerte y claro. Bueno, a mí sí, realmente pues me gusta trabajar en grupo porque pues una sola persona pues no piensa como 5 o 4 personas, ¿cierto? Yo sí creo que deberíamos reunirnos y hacer un grupo, grupitos, ¿no? O sea, yo también trabajo, pero también debemos como darnos la oportunidad de conocer a nuestros otros compañeros. Es que esta es una oportunidad de interactuar, ¿sí? De conocernos. Ya que vamos a estar harto tiempo, sí me gusta la idea de trabajar en grupo. Eso era como mi aporte. Vale, gracias. Ya ahorita redondeamos todos sus aportes. Elis. Hola, profe, buenas noches. Hola. Hola. Profe, mi duda va directamente relacionada con el proyecto. La primera es si el proyecto debe ser factible o realizable en corto plazo, ¿sí me entiende? Entonces, si tiene que ser algo que se pueda realizar en poco tiempo o puede ser un proyecto macro que no se va a realizar prontico. Y la segunda duda es si hacemos un grupo y hay personas, por ejemplo, del Meta, de Villavicencio, y otra persona vive en Medellín y el problema que queremos tratar está solamente en Villavicencio, por decirlo así. ¿Se puede tratar un problema directamente en una sola de las ciudades o tiene que abarcar todas las ciudades donde residen los distintos integrantes del equipo? No necesariamente. La idea es que si tengan un proyecto, un problema que logre definir, ojalá fuera lo que yo les decía, un problema que sea en común. Si no, no hay ningún problema. Referente al alcance, fíjate que nosotros vamos a hacer es formulación. Es decir, vamos a dejar planteados los objetivos. La materia no nos da el tiempo para desarrollar esos objetivos. Ojalá ustedes, más adelante, que seguramente van a seguir viendo materias de este tipo, ese proyecto lo sigan trabajando y ojalá eso se pueda llegar a convertir en una tesis o una iniciativa propia de ustedes para más adelante montar un emprendimiento o algo así. Entonces, fíjate que como lo dejé planteado, simplemente vamos a hacer el planteamiento de la definición del problema, del objetivo general, de los objetivos. Vamos a buscar algo de información, eso lo miraremos dentro de 8 días, y vamos a dejar una hipótesis y una metodología, pero vamos a dejarlo planteado. Entonces, para que lo tengas presente al momento de que van a hacer la ¿vale? Cristian. Gracias, Cristian. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi inquietud va más por el tema, bueno, también, como decía la compañera, por el tema del proyecto, es en cuestión de que va a haber alguna socialización antes de la entrega final, como para uno decir qué debe corregir del trabajo o
¿O la entrega Ustedes, es...? no, yo les calificable una sola entrega, que es al final. Sin embargo, si durante la semana ustedes tienen alguna duda, profe, vea, mire que tenemos tal duda, tal, mi correo siempre está ahí. Yo a veces me demoro 1 o 2 días en contestar, pero yo contesto y trato, bueno, doy solución a todas las inquietudes. Entonces, si tienen dudas durante la semana o algo, ustedes me pueden consultar. Mire, profe, estamos en la definición del problema. ¿Qué tal lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Será que vamos bien? Y yo con gusto los apoyo. Pero el calificable es el final, la entrega final. ¿Listo, Cristian? Ok, muchísimas gracias. 2 puntos. Uno, para los quienes me preguntan en el chat que no han podido por X o Y motivo realizar alguna de las actividades y se han cerrado, por favor escríbanme al correo y revisamos casos puntuales. Porque yo tengo que revisar y tengo que mirar cómo podemos, si hay una excusa y un soporte real de que en realidad no se pudo realizar la actividad y demás, lo podemos vía correo resolver y revisamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Si dejamos algún otro trabajo o algo para reponer esa, miramos, a ver, dependiendo del caso. Ahora, volviendo al trabajo final. Esto es una oportunidad para que trabajen en equipo, para que trabajen en grupo. Así funciona el mundo, así les va a tocar a ustedes durante toda su formación quienes están haciéndolo de manera virtual y así no lo hagan de manera virtual. Estas herramientas son chéveres y útiles. Seguramente si ustedes trabajan en grupo y utilizan Drive o Team o el que quieran, esa herramienta no solo les va a servir para esta materia, les va a servir de aquí para adelante un montón. Entonces, parte también, y yo les decía desde el inicio, es que ustedes, además del contenido, del temario de la materia, también conozcan herramientas que les puedan servir a ustedes. Cuando ustedes dicen, y decía Sergio, no, es que yo vivo lejos o a algunos de ustedes les he escuchado, no, es que no tengo la forma de reunirme, precisamente para esas son estas herramientas. Yo considero que esa es una oportunidad para que trabajen en grupo. Vamos a hacer lo siguiente porque me han escrito que si parejas, me han escrito que individual y demás. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar en este momento tal como está de 3 a 6 y las personas que quieran algo diferente, es decir, parejas o que lo quieran de forma individual, por favor un correíto, bien soportadito el porqué y lo evaluamos y lo revisamos, ¿sí? Yo la invitación que les hago es no nos dé miedo a trabajar en equipo. Hagámoslo en equipo, busquemos los espacios para reunirnos. No necesariamente hay que reunirse fácilmente con Google Drive. Ustedes pueden hacer una reunioncita de 5 minutos, se cruzan sus correos, montan allá un documento y de forma compartida pueden ir todos trabajándolo ahí. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Inicialmente quedamos de 3 a 6, como está en la plataforma. Quienes tengan algo diferente a eso, por favor me envían un correíto, bien soportadito el por qué, y lo revisamos, pero caso a caso. Ojalá todos estuvieran con esas condiciones de 3 a 6 personas. Y repito, quienes tengan algún caso muy puntual o algún inconveniente con alguna de las actividades, también vía correo, ahí podemos resolverlo en el transcurso de la semana. ¿Listo? Vamos a quedar en esa. Espero tengan una muy buena semana, que la estén pasando bien, que la sigan pasando bien esta semana. No se dejen colgar. Ojalá mañana o en un rato saquen el ratico, empiecen a armar con sus grupos. Ustedes tienen la forma de acceder a la información, a los contactos de los demás. Ojalá con alguien desconocido diga, venga, yo me quiero trabajar con usted que nunca he trabajado. Conozcámonos y revisemos a ver cómo lo vamos a hacer, porque recuerden que eso se trata también esta experiencia de formación, y es conocer gente, hacer relacionamiento, ¿vale? Que pasen muy buena noche. Recuerden, ya está. Gracias. ¿Vale? Chao. Gracias, profe. Profe, muchísimas Gracias, gracias. muy amable. Chao, profe, muchas gracias. Feliz noche, chao. Feliz noche. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe, muy amable. Muchas gracias.